Buen día, nosotros somos estudiantes del séptimo semestre paralelo B, la materia de ergonomía. Nos toca hablar del método Rosa y los integrantes del grupo somos Brian Lora Alcibar, Kelvin Choes, Steven Chan y Hermel Bravo. Una pequeña introducción sobre lo que es el método Rosa. Este método se encarga de calcular la desviación existente entre las características del puesto elevado y las de un puesto de una oficina de características reales. Para ello se emplean diagramas de puntuación que asignan una puntuación a cada uno de los elementos del puesto: silla, pantalla, el teclado, mouse y el teléfono. Para aplicar el método, el evaluador observa el puesto de trabajo mientras el trabajador desarrolla su tarea. Aunque la toma de los datos del puesto se puede realizar mediante una hoja de campo, pero para esto es mejor recomendable realizar fotografías del mismo que permitan un posterior análisis tras las observaciones, y así se considere necesario, y se mantendrá una breve entrevista con el trabajador para poder aclarar los aspectos de la tarea y del puesto que se requiera. Este método también nos representa una tabla de la puntuación Rosa, donde se pueden oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuanto mayor es el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El valor de 1 indica que no se aprecia riesgo. El valor entre 2 y 4 indica que el valor de riesgo es bajo. En lo que a algunos aspectos el puesto se puede mejorar, pero el valor entre 5 y 10 indica que el nivel de riesgo es elevado. A partir de este punto, aplicación del método Rosa. Una vez que se obtienen los datos tras la observación del puesto de trabajo, se puntúan los diferentes elementos empleando diagramas de valoración, y se emplean tablas del método para obtener puntuaciones parciales y la puntuación final. Se comienza obteniendo la puntuación de la silla. Para esto es necesario obtener previamente las puntuaciones del asiento, reposabrazos, la profundidad del asiento y el respaldo. Los diagramas de valoración se muestran en las siguientes tablas. En ellos se indican las puntuaciones de los elementos, que oscilará generalmente entre 1, 2 o 3 puntos, y las determinadas circunstancias que pueden incrementar las puntuaciones obtenidas. La puntuación de la altura del asiento, esta es la tabla número 2, nos indica que la puntuación será de 1 si la rodilla se encuentra flectada 90 grados aproximadamente, mientras que la puntuación será de 2 si el asiento es muy bajo y el ángulo de la rodilla es menor a 90 grados, o si el asiento es muy alto y el ángulo de la rodilla es superior a los 90 grados, mientras que la puntuación será de 3 si los pies no entran en contacto con el suelo. Adicional a esto, la puntuación obtenida se incrementará un punto en el caso de que la altura del asiento no sea regulable o si no existe el espacio suficiente entre las piernas debajo de la mesa. La tabla número 3 nos habla de la puntuación de la profundidad del asiento. La puntuación será de 1 si el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas es de 8 centímetros aproximadamente, mientras que la puntuación será de 2 si el asiento es muy largo y el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas es inferior a los 8 centímetros, y asimismo si el asiento es muy corto y el espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas es superior a los 8 centímetros. Esta puntuación va a variar un punto en el caso de que la profundidad del asiento no sea regulable. La tabla 4 habla de la puntuación de los reposabrazos. La puntuación será de 1 si el reposabrazos se encuentra demasiado separado, o si la superficie del reposabrazo es dura o se encuentra en mal estado, dañada, o si el reposabrazos no es ajustable. Esta puntuación variará en un punto si los codos se encuentran bien apoyados en la línea con los hombros y los hombros se encuentran relajados.
En 2 puntos si los reposabrazos son demasiado altos y los hombros se encuentran encogidos, o en el caso de que el reposabrazo sea muy bajo y los codos no apoyen sobre ellos. La puntuación del respaldo en la tabla número 5 nos indica que la puntuación será de 1 si el respaldo se encuentra reclinado entre 95 y 110 grados y el apoyo lumbar es adecuado, mientras que la puntuación será de 2 si no existe el apoyo lumbar o el apoyo lumbar no está situado en la parte baja de la espalda. También si el respaldo se encuentra reclinado menos de 95 grados o más de 110 grados. La puntuación también será de 2 en el caso de que el respaldo no esté siendo utilizado para apoyar la espalda, y esta puntuación va a variar en un punto si la superficie de trabajo es demasiado alta y los hombros se encuentran encogidos, o si el respaldo no es ajustable. La tabla 6 del método Rosa, perdón, la tabla del método Rosa. La suma de las puntuaciones de la altura del asiento, la profundidad del asiento y la suma de las puntuaciones del reposabrazos y el respaldo se emplean para obtener el valor correspondiente a la tabla A que se muestra aquí, y la puntuación así obtenida se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla. La tabla número 7 nos habla de la puntuación del tiempo de uso. Para obtener la puntuación de la silla, el valor obtenido en la tabla A se sumará a la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla. La puntuación del tiempo de uso puede obtenerse en la tabla 7, la de aquí, y la figura 1, la de aquí abajo, nos muestra el proceso de obtención de la puntuación de la silla. El tiempo de uso diario nos dice que si es de menos de 1 hora en total o más de 30 minutos ininterrumpidos, la puntuación será de -1. Y si es entre 1 y 4 horas en total, o entre 30 minutos y 1 hora ininterrumpida, la puntuación será de 0. Y asimismo, si es de más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, la puntuación será de +1. La tabla 8 nos habla de la puntuación de la pantalla y sus periféricos. La pantalla, la puntuación será de 1 si la pantalla está entre 45 y 75 centímetros de distancia de los ojos, mientras que la puntuación será de 2 si la pantalla es muy baja y se encuentra a 30 grados por debajo del nivel de los ojos, o de 3 puntos si la pantalla es demasiado alta y provoca extensión del cuello. Esta puntuación, al igual que las anteriores, va a incrementar en un punto en el caso de que, por ejemplo, la pantalla se encuentre desviada lateralmente y sea necesario girar el cuello para observar, o en el caso de que sea necesario manejar documentos y no exista un atril o un soporte para ellos, además de que si existe brillo o reflejos en la pantalla. Si la pantalla se encuentra muy lejos, a más de 75 centímetros de distancia o fuera del alcance del brazo, también va a variar en un punto. La tabla número 9, puntuación del teléfono. En el caso de que exista un teléfono, la puntuación será de 1 si se usan cascos auriculares o si el teléfono se utiliza con una mano y el cuello se encuentra en una posición neutral. Además, el teléfono debe estar cerca, 30 centímetros o menos. La puntuación será de 2 si el teléfono se encuentra lejos, a más de 30 centímetros, y esta puntuación va a variar en el caso de que, por ejemplo, el teléfono se sujete entre la cabeza y el hombro. Ya, ahí la puntuación incrementará 2 puntos, o incrementará 1 punto si el teléfono no tiene la función de manos libres. La tabla número 10 del método Rosa. A la puntuación obtenida para la pantalla empleando la tabla número 8, habrá que añadir la puntuación debida al tiempo de uso del monitor, que se obtuvo empleando la tabla número 7. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del monitor. A la puntuación obtenida para el teléfono empleando la tabla 9, habrá que añadir la puntuación debida al tiempo de uso del teléfono obtenida empleando la tabla número 7. Pero considerando ahora el tiempo que el trabajador emplea en el teléfono. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del teléfono. Ambas puntuaciones, la del teléfono y la del monitor, se emplean a continuación para obtener el valor correspondiente a la tabla B, que la estamos mostrando aquí. La tabla número 11 habla de la puntuación del mouse. La puntuación será de 1 en el caso de que el mouse se encuentre alineado con el hombro, mientras que la puntuación será de 2 si el mouse no se encuentra alineado con el hombro o está lejos del cuerpo. A su vez, la puntuación va a variar e incrementará en un punto si el mouse es muy pequeño y requiere agarrarlo con la mano en pinza. Incrementará en 2 puntos si el mouse
y el teclado están en diferentes alturas, o si el reposamanos es duro y no existe puntos de presión en la mano al usar el mouse. La tabla 12 habla de la puntuación del teclado. Será de 1 si las muñecas están rectas y los hombros relajados, mientras que la puntuación será de 2 si las muñecas están extendidas a más de 15 grados. Esta puntuación también va a variar en el caso de que las muñecas se encuentren desviadas lateralmente, hacia adentro o hacia afuera. Incrementará también en un punto si el teclado está demasiado alto y los hombros están encogidos, o en el caso de que se deban alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza, también se incrementará un punto, o si el teclado o la plataforma sobre la que reposan no son ajustables, también incrementará en un punto. Tabla C del método Rosa. A la puntuación obtenida para el mouse empleando la tabla 11, habrá que añadir la puntuación debida al tiempo de uso del mouse obtenida empleando la tabla 7. La suma de ambas puntuaciones determinarán la puntuación del mouse. De la misma manera, a la puntuación obtenida para el teclado empleando la tabla 12, habrá que añadir la puntuación debida al tiempo de uso del teclado obtenida empleando la tabla número 7, pero considerando ahora el tiempo que el trabajador emplea el teclado. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del teclado. Ambas puntuaciones, la del mouse y la del teclado, se emplean a continuación para obtener el valor correspondiente a la tabla C mostrada. La tabla 14, tabla D del método Rosa. Finalmente se obtendrá la puntuación de la pantalla y los periféricos. Para ello se consultará la tabla D mostrada en la tabla 14. Para consultar esta tabla se emplearán los valores obtenidos anteriormente de la tabla B y la tabla C. La tabla del método Rosa. Puntuación final. Una vez obtenidas las puntuaciones de la silla, la puntuación de la pantalla y los periféricos, se empleará la tabla E, mostrada aquí, para determinar la puntuación rosa final. La figura 3, está acá, resume el proceso completo de obtención de la puntuación rosa. Tabla 16. Los niveles de actuación según la puntuación final obtenida. Como se indicó anteriormente, el valor de la puntuación rosa puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuando mayor es el riesgo por la persona que ocupa el puesto. El valor indica 1, que no se aprecia riesgo. Valor entre 2 y 4 indica que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos del puesto son mejorables. Valores iguales o superiores a 5 indican que el nivel de riesgo es elevado y que hay que actuar súper rápido. Ahora vamos a ver la implementación de este método con el video anterior. Y como ya sabemos, con lo que dijeron los compañeros anteriormente, el método Rosa, que es acrónimo de Rapid Office Strength Assessment, que en pocas palabras es evaluación rápida de la atención en la oficina, es una lista de comprobación cuyo objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficinas. Algunos estudios indican que la prevalencia de los TME en puestos de oficina oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, el cuello y la espalda. El método Rosa, en pocas palabras, calcula la desviación existente entre las características del puesto evaluado y las de un puesto de oficina de características ideales. Para ello se emplean diagramas de puntuación que asignan una puntuación a cada uno de los elementos del puesto, como es silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen del puesto de trabajo en oficina de una secretaria de la Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción de la carrera de Arquitectura. Entonces, el primer punto a tratar es la puntuación de la altura del asiento. Y como podemos observar, la regla nos dice, o el método nos dice, que se le da un punto si las rodillas están flexionadas entre 90 grados aproximadamente. Es decir, no hay una desviación o una inclinación entre su espalda con sus piernas.
entre el asiento con sus piernas, perdón. Y se le da una puntuación de 2 puntos si tienen un ángulo demasiado bajo de menor a 90 grados entre la rodilla y su espalda. Y también se le da una puntuación de 90 grados si su asiento es muy alto, o sea que tiene un ángulo de mayor a 90 grados respectivamente de su rodilla. Y como podemos observar, la secretaria en este momento mantiene un ángulo aproximadamente de 90 grados, es decir, que no existe una inclinación alguna que pueda afectar a su espalda, es decir, que se mantiene con un punto. Pero también nos dice el método que se incrementa un punto si el espacio es insuficiente para las piernas debajo de la mesa. Y también se le aumenta un punto si el asiento no es regulable la altura. Pero como podemos observar, esta silla sí es regulable la altura del asiento. Como también la secretaria tiene la oportunidad de poder colocar sus piernas debajo de la mesa. Es decir, que se mantiene en un punto. ¿Okay? Entonces el siguiente punto a tratar es la puntuación de la profundidad del asiento. ¿Qué nos dice el método? Que se le da un punto cuando existe aproximadamente 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas. Y se le da 2 puntos cuando existe un menor espacio a 8 centímetros entre la parte trasera de la rodilla y el asiento. Como también se le dan 2 puntos cuando este espacio es demasiado largo entre el espacio de su rodilla con el asiento. Y también nos dice que se le incrementa un punto si la profundidad del asiento no es regulable. ¿Ok? Y como podemos observar, la secretaria en este caso no mantiene una distancia de 8 centímetros, es decir, que tiene 2 puntos. Y como también la silla no es regulable para la profundidad del asiento, se le aumenta un punto, es decir, que obtenemos 3 puntos. ¿Ok? Ahora el siguiente punto son los reposabrazos. Como podemos observar, se le da un punto cuando los codos están bien colocados dentro de este reposabrazo. Pero, sin embargo, si están demasiado altos o están demasiado bajos, se le da una puntuación de 2 puntos. Además, que se incrementa un punto si este reposabrazos está demasiado separado de sus codos o si la superficie de los reposabrazos es dura o está dañada. Como también se le aumenta un punto si este reposabrazos no es ajustable. Y como podemos observar, la secretaria en este momento mantiene sus codos sobre la mesa. Pero si podemos observar, el reposabrazos no está a una altura ni tan alta ni tan baja. Es decir, que se mantiene con un punto, porque si sus brazos estuvieran sobre sus codos, estuviera básicamente bien apoyado sus codos. Pero sin embargo, se le da un punto de incremento, ya que este reposabrazos no es ajustable. Es decir, que tiene una puntuación de 2 puntos. Ahora se calcula la puntuación del respaldar. Como vemos, se le da la denominación de un punto si este respaldo está reclinado entre 95 y 110 grados y tiene apoyo lumbar adecuado. Y se le da 2 puntos si no existe un apoyo lumbar o el respaldo reclinado está a menos de 95 o más de 110 grados. Como también se le da 2 puntos si la espalda no está apoyada o si este respaldar está muy lejos de la espalda de la secretaria. Como también se le incrementa un punto si la superficie de trabajo es demasiado alta. Como también si el respaldo no es ajustable. Y como podemos observar, la secretaria en este momento vemos que no mantiene su espalda en el respaldar. Es decir, que se le da una puntuación de 2 puntos por ese aspecto. Entonces también podemos ver que no existe una superficie demasiado alta y este respaldar sí es ajustable. Entonces se mantiene con una puntuación de 2 puntos. ¿Qué me dice el método? Que una vez calculado todo esto, podemos hacer lo siguiente, el siguiente cálculo. Vemos que entre la altura del asiento y la puntuación de la profundidad del asiento hacen una puntuación de 4 puntos. ¿Ok? Porque esto se suma.
y entre la puntuación de los reposabrazos y la puntuación del respaldar hace una puntuación de 4 puntos. Entonces, ¿qué hacemos con estos puntajes? Simplemente nos vamos a esta tabla y hacemos lo siguiente. Como la puntuación de la altura del asiento y la profundidad del asiento nos da 4, nos mantenemos en esta parte de la tabla y le damos un color. Listo. Y como vemos que la puntuación del reposabrazo y el respaldar del asiento es 4, lo mismo. Entonces, el siguiente puntaje que nos da es entre la parte de la altura del asiento y profundidad del asiento con el reposabrazos y el respaldar. Es decir, que esto me da una puntuación de 3 puntos. Y lo coloco aquí, me da una puntuación de 3 puntos. Y eso lo dejamos para la parte de acá abajo, la siguiente parte, que es la puntuación de la tabla, que son 3 puntos, más el tiempo de uso diario. ¿Qué es el tiempo de uso diario? Es el tiempo en donde la secretaria se mantiene elaborando día a día. Y como es un trabajo de 8 horas, entonces le damos una puntuación de 1 punto. Y tenemos que la puntuación total de la silla es de 4 puntos. ¿Ok? Ahora vamos a lo siguiente. Tenemos que hacer la puntuación de la pantalla. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el método nos dice que se mantiene en 1 punto si la pantalla está entre 45 y 75 centímetros de distancia de los ojos. Y se le da una puntuación de 2 puntos si esta pantalla está muy baja, entre 30 grados por debajo del nivel de los ojos. Y 3 puntos si la pantalla está demasiado alta, que provoca extensión de cuello. Aparte, se incrementa 1 punto si esta pantalla es desviada lateralmente o si es necesario manejar documentos y no existe un atril o soporte para ellos, como también si la pantalla está con demasiado brillo que cause reflejos en la pantalla, o también si la pantalla está muy lejos, a más de 75 centímetros de distancia. Y como podemos observar, si insertamos una figura desde el punto de su rostro hasta acá, podemos ver que no mantiene un ángulo de 45, un ángulo recto, o sea, no lo mantiene porque existe una desviación como tal para poder observar la pantalla, como se puede ver esa figura que está ahí. Por lo tanto, tiene una puntuación de 2 puntos. Además de estos 2 puntos, hay que ver que sí existe documentos que se deben manejar y no existe un soporte que los tenga. Es decir, se le aumenta 1 punto, solamente 1 punto, ya que esta distancia en la que está empleando el trabajo, sí existe una distancia entre 45 a 75 centímetros de distancia. Cabe recalcar que el tiempo de uso diario es de más de 4 horas. Por lo tanto, tiene 1 punto. Entonces vemos que la puntuación total de la pantalla es de 4 puntos. Ahora, la puntuación del teléfono. La regla me dice que se le da 1 punto si se usan cascos auriculares o se usa el teléfono con una mano y el cuello en posición neutral. ¿Ok? Y si el teléfono está cerca de 30 centímetros o menos. Y me dice que si el teléfono está más de 30 centímetros se le da una puntuación de 2 puntos. Además, se incrementan 2 puntos si el teléfono se sujeta entre el cuello y el hombro y se le da 1 punto si el teléfono no tiene función de manos libres. Entonces, como podemos observar, la secretaria no tiene un teléfono convencional, pero sin embargo tiene su teléfono que se encuentra ubicado en la parte, sería parte izquierda de su cuerpo. Es decir, que no se logra ver, pero sí mantiene un teléfono celular, la cual sí cuenta con una función de manos libres y también puede usarlo de manera con una mano. Es decir, que tiene 1 punto. ¿Ok? Entonces, también para este caso, podríamos decir
que el teléfono también se usa dentro de las más de 4 horas. Entonces se le da una puntuación de un punto. ¿Ok? Entonces podemos ver acá en la parte de acá arriba que mantenemos que el total de puntuación de la pantalla es 4. En esta parte se sitúa. Y la puntuación del teléfono es 2. ¿Okay? Y mantenemos que esto tiene una puntuación de 3 puntos. Perdón, 3 puntos. Tiene una puntuación de 3 puntos. Ok, tenemos la puntuación de la tabla B. Ahora procedemos con los siguientes puntos. Me dice el método que si el mouse está alineado con el hombro, tiene una puntuación de un punto, pero sin embargo, si el mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo, tiene una puntuación de 2 puntos. Además, se incrementa un punto si el mouse es muy pequeño o si reposa o si tiene reposamanos duros o existen puntos de presión en la mano al usar el mouse. Y se le incrementa 2 puntos si el mouse y el teclado están a diferentes alturas. Pero como podemos observar, el mouse está alineado con el hombro y no existe ninguno de estos inconvenientes, por lo tanto se le da un valor de 1 punto. Ok, además de eso, sabemos que este trabajo requiere más de 4 horas y se le da una puntuación del tiempo de uso diario de 1 punto. Okay. Ahora la puntuación del teclado. Se le da 1 punto si las muñecas están rectas y los hombros están relajados. Si las muñecas están extendidas a más de 15 grados, se le da una puntuación de 2 puntos. Y esto incrementa si el teclado está demasiado alto en los hombros. Y esto incrementa si las muñecas están demasiado desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera, o como también si el teclado está demasiado alto, si se deben alcanzar objetos alejados por encima del nivel de la cabeza, o el teclado o la plataforma sobre la que reposa no son ajustables. Pero como podemos ver en la imagen, está alineada su muñeca con el mouse y no existe ningún inconveniente con el teclado. Por lo tanto, mantiene una puntuación de 1 punto. Y asimismo, en el tiempo de uso diario son más de 4 horas que se requiere este trabajo y se le da una puntuación de 1 punto. En total son 2 puntos. Entonces ya tenemos la tabla C. Y para la tabla C podemos decir que la puntuación del mouse es de 2. Puntuación del mouse es de 2. Ya, y la puntuación del teclado es de 2 también. Por lo tanto, la puntuación de la tabla C es de 2 puntos. ¿Ok? Entonces, como tenemos aquí la puntuación de la tabla B y la puntuación de la tabla C, que son 3 puntos, que lo tenemos en la parte de acá arriba, puntuación de la tabla B, 3 puntos, y puntuación de la tabla C, 2 puntos, que ya están colocados en la parte de aquí abajo. Entonces, para obtener la puntuación de la tabla D, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Colocamos, nos referenciamos la tabla B, en este caso acá, son 3 puntos, y la tabla C, que son 2 puntos. Obtenemos que la tabla D tiene un valor de 3 puntos. Un valor de 3 puntos. Entonces, como último paso, vamos a obtener la puntuación del método Rosa como tal. Y para obtener esta puntuación, debemos tener en claro que utilizaremos la puntuación de la tabla D y la puntuación de la silla, que fue la primera puntuación que obtuvimos. Entonces, nos dice que la puntuación de la tabla D es 3, hasta mientras colocamos esta parte aquí, y la puntuación de la silla es 4, de la misma manera.
colocamos esta parte aquí. Entonces vemos que entre todo esto de aquí y todo esto de acá, la puntuación nos da 4. Nos da 4. A ver, vamos a colocarla con un número diferente. Y la puntuación de la tabla rosa como tal es 4. Bueno, luego de obtener la puntuación del método rosa, que es 4, podemos ver que la puntuación, si va entre un punto, el riesgo es inapreciable, es decir, que no es necesaria una actuación. Si la puntuación es de 2, 3 o 4, el riesgo es mejorable, es decir, que pueden mejorarse algunos elementos del puesto. Pero si la puntuación es 5, el riesgo es alto, es decir, que necesita actuación para poder corregir dichos errores. Pero sin embargo, si el riesgo o la puntuación es de 6, 7 y 8, el riesgo es muy alto, que es necesaria la actuación cuanto antes. Y por último, si la puntuación de este método es 9, es decir, que el riesgo es extremo y es necesaria la actuación urgentemente para corregir dicho trabajo. Bueno, el método rosa es únicamente una herramienta de evaluación de postura que esta a su vez nos permite o pretende modificar las áreas de intervención en el trabajo. En este caso puede ser en oficina. Con se da el fin de reducir la exposición de factores de riesgo laborales y también tomar en cuenta muchísimo que para desarrollar un método rosa los autores tuvieron que intervenir muchísimo, ya que a su vez dieron las descripciones, las características de un puesto de trabajo en oficina de diseño, con la finalidad que en el diseño óptimo que se dé en este caso, así como las posturas ideales sean neutras, para así al momento que se vaya a realizar cualquier tipo de trabajo hay que minimizar el riesgo ergonómico.